¿Cansado de usar siempre las mismas variables? ¿Exhausto de usar cantidades abstractas? Pare de sufrir, porque llega Transformaciones de Legendre. En este video vamos a explicar qué es una transformada de Legendre y por qué es útil. Así que vamos allá. Una transformación de Legendre es una serie de pasos matemáticos que permiten cambiar una función con sus respectivas variables a otra función que dependa del cambio de las variables de la función original. Como ejemplo podemos colocar la posición. La posición es como tal, sí, donde estás ubicado, pero el cambio en la posición con respecto al tiempo es la velocidad. Entonces los cambios de posición en una función que dependa de la posición a una función que dependa de la velocidad. Otra forma es dinero, ¿cierto? Entonces tú tienes una función que depende del dinero que tú tienes en tu cartera y quieres cambiarlo a cuánto has gastado en tu cartera. Entonces tú haces una función que cambie de dinero en tu cartera a cuánto dinero has gastado. A los científicos no les gusta hablar de cambios, no les gusta esa palabra, prefieren usar la palabra derivada. Pero tenemos un problema con poner las cosas en términos de los cambios. Por ejemplo, podemos calcular el dinero gastado en dulces. Este será igual al dinero que yo tenía al inicio menos el dinero que voy a tener después de haber hecho la compra. Solo conociendo el dinero gastado no vamos a poder deducir cuánto dinero teníamos al inicio. Notamos pues que tenemos una pérdida de información. Podemos observar esto gráficamente con el siguiente esquema. La línea roja representa la curva de dinero en el bolsillo del vendedor de dulces y la inclinación de la línea verde indica la diferencia entre el día 1 y el día 2 de ingresos. Entonces podemos ver que lo que en realidad nos está dando información es esa inclinación, pero como tal yo puedo colocar la línea un poquito más abajo, un poquito más arriba y en realidad no sabemos cuál de todas es la verdadera. Entonces para solucionar ese problema lo que nosotros hacemos es guardar la información del intercepto. Con esta información del intercepto podemos pasar de nuestras funciones antiguas con variables antiguas a nuestras funciones nuevas con variables nuevas y viceversa, de funciones nuevas con variables nuevas a funciones antiguas con variables antiguas. Pero, ¿para qué complicarnos la vida? En áreas de la ciencia, como la termodinámica, tenemos algunas cantidades que son bastante complicadas de medir. Por ejemplo, la entropía, bastante complicada en sí misma. Podemos usar la temperatura a su vez, que es mucho más familiar para nosotros y en la cual fácilmente podemos medirla con un termómetro. Potenciales termodinámicos. Si cambiamos la entropía por la temperatura, llegaremos a una función de energía llamada energía libre de Helmholtz. Pero si por otro lado cambiamos el volumen por la presión, hallaremos una función de energía llamada entalpía. Todas estas funciones gracias a las transformadas de Legendre. Y esto no es todo lo que tiene para ofrecer las transformadas de Legendre. Si cambiamos la entropía por la temperatura y el volumen por la presión, hallaremos una función llamada potencial de Gibbs, muy útil para analizar sistemas. Pero recuerda, cuando no sepas cómo estudiar un sistema termodinámico, nunca olvides que siempre tienes una de las mejores herramientas y la vieja confiable a la mano. En el experimento realizado que se muestra a continuación, el experimento consiste en tener 3 vasos, cada uno con agua a diferente temperatura. A la izquierda tenemos agua fría, en la mitad tenemos agua a temperatura ambiente y a la derecha tenemos agua tibia. Botamos una pastilla efervescente al interior de cada vaso y observamos qué ocurre. En el vaso de la izquierda notamos que la reacción entre el agua y la pastilla efervescente es demasiado lenta. En el de la mitad ocurre a una velocidad media y a la derecha ocurre a una velocidad muy rápida. Como vemos en este momento, ahí a la derecha, es decir, en el agua caliente, ya la pastilla prácticamente se disolvió, en la mitad aún queda un poco y a la izquierda la pastilla aún no se ha terminado de disolver. Esto lo podemos relacionar fácilmente con la entropía y la temperatura, en donde sabemos que por las transformaciones de Legendre y con lo visto en clase, a mayor temperatura tenemos mayor microestados accesibles, ¿sí? Lo que aumenta la entropía de un sistema. Y como sabemos que la temperatura se encuentra directamente relacionada con la energía cinética promedio de las moléculas que componen este sistema, es decir, las moléculas del agua, que tan rápido se mueven, pues sabemos que la reacción ocurre más rápido, tienen mayor entropía. Por lo tanto,
A mayor temperatura, las reacciones ocurren más rápido. Mayor temperatura, mayor entropía, donde vemos una clara relación entre ellas.